continua para intentar enseñarles todo lo que va sucediendo, sobre todo por la diferencia de bloques. Vamos a ver los mensajes a un lado y al otro en Rusia y en Europa, sobre todo, aunque está Xi Jinping en Rusia, y ahí tienen las imágenes del inicio del cónclave. Ahí tienen en directo en el Vaticano las imágenes del inicio del cónclave, donde ya han escuchado a Antonio Camuñas, hemos tenido varias entrevistas, hablan de que puede ser muy rápido. Pequeña pausa y enseguida volvemos y le contamos todo lo que está sucediendo en la actualidad. Mercado arriba, no está asustando India-Pakistán, ¿eh? Si tienen alguna duda esta mañana, por ahora, o al menos por ahora, el mercado lo está asumiendo con mucha calma. Enseguida volvemos. Recibes un mensaje alarmante de tu inquilino en el que te informa que no puede pagar el alquiler. No te preocupes, SEAC está aquí para ayudarte. Nuestro equipo te asegura que recibirás tu renta a tiempo. Con SEAC, tu renta está protegida. Recibes el ingreso en tu cuenta como siempre. Disfruta de la tranquilidad sabiendo que SEAC maneja el imprevisto por ti. Alquila tranquilo. SEAC responde. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eres una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¡Pum! ¡Al mercado! Aquí hay alguien que se ha llevado un dinerico por en medio. Cuidado, que el mercado ayer estaba en los mundos de Yupi. Estáis haciendo un trabajo extraordinario. Nos dijeron todo eso, es decir, nos mintieron a la cara. Vamos, que yo creo que ni en tiempos del Imperio Romano habíamos visto algo semejante. Lo que se podía esperar alrededor de los aranceles es peor. No iba en broma. Que siempre que pase algo puedas poner Negocios Televisión. Van a poder seguir manteniendo su monopolio. El mercado se desploma por el movimiento, por la guerra arancelaria. ¡Entra Trump! Pero por favor, si lo que hace falta es estabilidad. Tú quieras estar al otro lado de la pantalla en lugar de en otros medios en Negocios Televisión. Y además se nota que no estáis subvencionados porque sois absolutamente objetivos e independientes. 10:18 de la mañana es la imagen del inicio del cónclave. Ahí lo tienen en pantalla, aunque no parece, no se va a decidir hoy la figura del nuevo Papa, sí parece que pueda ser un cónclave rápido. Vamos a ver, al final, vamos a ver. Son imágenes de Roma, del Vaticano, donde está iniciándose esa misa previa, de inicio del cónclave. 10:19 de la mañana está con nosotros Miles Patenden, historiador de la Iglesia Católica, también desde Roma, se ve al fondo del Vaticano. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué importancia tiene el cónclave que se va a vivir en la jornada de hoy?
Bueno, es uno de los eventos más importantes en la vida de la Iglesia Católica porque elige el nuevo pontífice y él es el jefe, el capo de la Iglesia global, una de las personas más visibles, más fotografadas de todo el mundo, y elegir correctamente es muy importante para el futuro. ¿Tiene la geopolítica en este entorno, el movimiento también de intereses que pueda haber alrededor del futuro Papa? Pues siempre hay intereses internos dentro del Vaticano, hay facciones en el cónclave. Durante esta semana muchos han dicho que la Iglesia el Colegio de Cardenales está más dividido desde nunca, pero ahora todo está cerrado. Vamos a ver esta tarde que los cardenales entren en la Capilla Sistina, hacen sus juramentos y después nada hasta que salga el nuevo Papa en el balcón de San Pedro y vale, probablemente van a poder esconder los problemas, dejarlos en la puerta, como se dice, y es la idea. Vamos a ver cómo es en práctica. Miles, en este escenario se habla de un cónclave rápido. ¿Crees que esa opción por las fuerzas que hay ahora divididas se pudiera producir? Y además empieza a hablarse mucho ya de la figura de Tagle, ¿no? Hay muchos católicos que están rezando al Espíritu Santo que sí va a ser rápido, porque lo más tiempo que dura el cónclave, lo más que los periodistas globales van a decir que las divisiones son mayores y peores de lo que pensaban. Hay nuevos votos en los próximos 3 días y si no pueden resolver la elección durante este periodo, antes del fin de viernes, van a empezar rumores y de que sean problemas y todo esto. Si Tagle es el candidato más obvio, no lo sé. Hay varios favoritos y durante esta semana en Roma están cambiando. Uno ha subido, otro ha bajado. Yo no creo nada de este tipo de noticias. Simplemente tenemos que esperar y ver quién salga. Tú has estudiado mucho la historia de la Iglesia Católica. ¿Hasta qué punto los cónclaves en el pasado han estado marcados de entrada? Es decir, siempre ha habido alternativas, siempre ha habido sorpresas, ¿no? Bueno, los cónclaves en el pasado han sido muy distintos, muy diferentes de lo que hay ahora. Eran más largos, eran en cierto modo más políticos. Pues yo sé que ahora todavía sigue un nivel político en todos estos eventos. Los cardenales ahora cuando dan entrevistas, dicen que están rezando, es la decisión del Espíritu Santo y todo eso, pero sí sabe, hay una cuestión fundamental en este cónclave. ¿Cómo va a responder la Iglesia a la modernidad? Su modernidad es en reconciliarse con los desarrollos morales y todo eso en el mundo occidental, en la posición de mujeres en la Iglesia, en su actitud hasta sexualidad y todo esto, o su futuro va a estar en África y en Asia en un tipo de catolicismo más tradicional que va a perder más posición en Europa y en América del Norte. Los cardenales están decidiendo esto y el candidato que salga va a decirnos mucho sobre sus ideas y cómo ven el futuro. ¿Cómo ha afectado el Papa Francisco, el papado de Francisco, a la Iglesia en el futuro? Es decir, viendo para atrás su pontificado, ¿cómo puede afectar en los siguientes papas, en la Iglesia en su conjunto, el cambio respecto a Benedicto XVI y a Juan Pablo II? El mayor truco, la mejor de Papa Francisco es que él tenía una habilidad de hacerse puente en estas dos visiones de la Iglesia. Él invertía mucho en la Iglesia en el sur global, pero también él decía cosas que ayudaban a los católicos progresistas liberales en el norte. El problema es que este modo de mantenerse no es sostenible para siempre, porque al menos al final del pontificado de Francisco, muchos aquí en Europa estaban diciendo cosas como: hemos visto muchas palabras bonitas del Papa, pero ¿dónde está el cambio exactamente? Y el próximo Papa va a tener un desafío un poco mayor en mantener estos dos lados de la Iglesia en armonía y en comunión. Y vamos a ver quién es y vamos a saber casi inmediatamente del nombre que él elige
qué es su actitud a esto, qué va a ser su policía en respecto de estas grandes cuestiones eclesiásticas. ¿Piensas que está la Iglesia en una crisis desde el Concilio Vaticano II no cerrada? No, el crisis los argumentos, los debates que hay entre la Iglesia siguen desde el Segundo Vaticano, Segundo Concilio Vaticano, y yo no creo que simplemente tener un nuevo Papa va a cambiar nada en este respecto, que hay muchos tradicionalistas en España, pero también particularmente en los Estados Unidos, que quieren volver a una forma de catolicismo que era más viejo en respecto litúrgicamente, pero también en moralismo y en teología y todo esto. Hay muchos en otras partes de Europa que piensan al revés, que la Iglesia tiene que adaptarse a cómo es la sociedad contemporánea. Y la resolución de esta división, eso va a ser muy largo en llegar. En parte porque necesita, en cierto modo, que vemos qué es el futuro y qué lado está ganando en este conflicto. A partir de ahí, se puede entender también, Miles, que estamos ante un momento clave en el siguiente Papa, por lo que nos cuentas, ¿no? De una vuelta a un entorno más doctrinal o seguir por el camino del Papa Francisco. ¿Este es el papado que marca el rumbo? Es decir, un papado parecido o continuidad del Papa Francisco cierra la puerta también a lo anterior. Sí, en cierto modo este cónclave es un referéndum sobre el pontificado de Francisco. Si los cardenales quieren seguir con sus policías, quieren hacerlos más rápido, quieren volver atrás un poco, y cada cardenal va a tener sus propias opiniones sobre eso. Pero el problema es que los conclaves son siempre más complicados que eso, en parte porque tienen también que pensar en la carisma que hay. Los candidatos necesitan un papa que tiene el mismo carisma de Francisco, aunque no tenga las mismas actitudes a teología y todo esto. Y también necesitan, una de las cosas que yo estoy escuchando esta semana, es que quieren un papa que tiene un poco más atención a la administración de Francisco, que por todas sus calidades buenas de Francisco, él no era un papa gobernador, no tenía ese interés en la administración de la Iglesia, y la corrupción que hay en el Vaticano ha crecido durante sus 12 años. Y ahora es una necesidad que el nuevo Papa pone un poco más control sobre todo eso. Muchísimas gracias por toda esa fotografía. Miles Pattender, historiador de la Iglesia Católica. Buen día y buen negocio. Muchas gracias. 10:27 de la mañana son las imágenes del Vaticano. Vamos a irnos al Vaticano, a Roma, donde se está empezando a oficiar la misa alrededor del inicio del cónclave. Vamos a escuchar también cómo va sonando este inicio de cónclave en Roma, en el Vaticano. Bueno, está empezando la misa alrededor del Evangelio, va a leer el Evangelio con todos los cardenales, como ven en la imagen, en el que está siendo la misa inicial del cónclave. El cónclave está ya listo, preparándose precisamente para empezar la decisión del nuevo Papa. Escuchémoslo. Dilexit me pater, et ego dilexi vos, manete in dilectione mea. Si precepta mea serva veritis, manebitis in dilectione mea, sicut ego patris mei precepta servavi, et maneo in eius dilectione. Ec locutus sum vobis, ut gaudium meum in vobis sit, et gaudium vestrum impleatur. Hoc est preceptum meum,
ut diligatis in vicem, sicut dilexivos. Maiorem hac dilectionem nemo habet, ut animam suam quis ponat pro amicis suis. Vos amici mei estis, si feceritis, que ego precipio vobis. Iam non dico vos servos, quia servus nescit quid facit Dominus eius. Vos autem dixi amicos, quia omniaque audivia Patre meo, nota feci vobis. Non vos me elegistis, sed ego elegi vos, et posui vos, ut vos eatis, et fructum afferatis, et fructus vester maneat, ut quodcumque petieritis Patrem in nomine meo det vobis. Ec mando vobis, ut diligatis in vicem. Verbum Domini. ...31 de la mañana, como están viendo, esa es la fotografía en el Vaticano, en un día en el que comienza el cónclave, ha comenzado con esta misa, o está comenzando con esta misa que están viendo desde el Vaticano. 10:31 de la mañana está con nosotros Jesús Folgado García, profesor de Teología en la Universidad Pontificia de Comillas. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. ¿Qué se juega en el cónclave? Sobre todo mirando al Concilio Vaticano II, al futuro de la Iglesia, al papado, al pontificado de Francisco. ¿Qué importancia tiene el cónclave que está comenzando ya en el Vaticano? Pues lo que está jugando es aquel que lidere a toda la Iglesia y también se está jugando una de las cosas que yo creo que en estos días, ¿no? Que a todos nos sorprendía también como la cobertura mediática que se está dando no solo en España, sino en todo el mundo. Hablaba anoche con una persona de Latinoamérica, también con conexiones con otros países, y me decía lo sorprendente que es, ¿no? Y esa cobertura de casi 24 horas al día en todos los programas que se está dando a la elección del nuevo Papa. Yo creo que esto es importante porque el nuevo Papa tiene que guiar a la Iglesia y tiene que ser también una luz y un referente para toda la humanidad, ¿no? Creo que esto es una de las importancias de este día, de estos días. El Papa no es solo la guía de la Iglesia, sino el Papa también es un referente para un mundo que está dividido. Francisco hablaba muchas veces de esa Tercera Guerra Mundial por cachitos, por partes, que creo que todos lo vivimos, vemos desde muchos puntos de vista una división, y creo que lo que se está jugando es una guía para la Iglesia que siga guiando. Hablaba del Concilio Vaticano II, es verdad que uno ve la historia de la Iglesia, y también creo que tenemos que darnos cuenta de que los concilios se ponen como en valor no en las décadas cercanas a la celebración del propio concilio, ¿no? Entonces, es verdad que el Papa tiene que guiar a la Iglesia, pero también tiene que ser un referente para todo el mundo. Vamos a ver enseguida que se cierran las puertas. ¿Qué va a suceder? ¿Nos puedes contar cómo se produce el cónclave? ¿Cuáles son las claves fundamentales? ¿Cómo se va a producir esa elección del nuevo Papa? Bueno, pues hay muchos... la verdad es que ahora las películas, las series, ¿no? Pues nos han contado un poco cómo es esa elección. No me refiero a la intencionalidad, ¿no? Sino a la materialidad. Es verdad que los cardenales han estado reflexionando juntos y hablando juntos durante estos días, durante estas congregaciones. Es cierto que los cardenales, aunque es verdad que este cónclave se caracteriza porque hay cardenales de todo el mundo, es una de las cosas que ha hecho el Papa Francisco, pero los cardenales durante todo el año hay momentos en los que se van viendo, cuando van a las congregaciones de Roma, a las distintas congregaciones,
Y seguro que han estado viendo pues ese perfil que necesita ahora la Iglesia, ¿no? Estas congregaciones sirve también pues para ver qué necesidades tiene la Iglesia y lo que la Iglesia puede aportar al mundo. Se producirán las distintas votaciones, todos sabemos, y bueno, pues me intentaba poner en su piel, ¿no? En ese contexto que es la Capilla Sixtina, saber que lo que te estás jugando es tu aportación al futuro de la Iglesia, al futuro de la humanidad. ¿Cómo están repartidos, sobre todo con esas varias, para los que lo vemos de fuera, ¿no? Entiendo que desde el sacerdocio lo ve de otra manera, pero los que estamos de fuera parece que hay varias corrientes ideológicas dentro. ¿Eso es tal cual como se ve desde fuera? Vamos a poner el ejemplo de una familia. En una familia con distintos hijos, cada uno tiene como una sensibilidad. Yo no sé si hablaría de corrientes o bien de sensibilidades, ¿no? Es cierto, y la Iglesia es el lugar donde entran todos, ¿no? Todos de Francisco. Entonces es cierto y es bueno que haya pues como distintas sensibilidades y distintas formas de ver a la Iglesia, distintas formas de ver la relación de la Iglesia con la sociedad. Entonces eso está representado dentro del cónclave. Hay cardenales con distintas sensibilidades. Hablar de división dentro del cónclave, yo sería cauto. Sí que hay distintas sensibilidades, pero creo que todos, afirmo, ¿no? Que todos creen en Dios y que todos buscan el bien de la Iglesia y el bien de la humanidad, ¿no? Entonces, creo que desde esta premisa de unidad y de buscar todos ese bien, hay que entender las sensibilidades, que a veces pueden ser como contrapuestas, pero el esencial creo que hay una unidad, ¿no? Entonces, creo que vende mucho el hablar de divisiones, el hablar de facciones. Evidentemente puede haber corrientes, puede haber sensibilidades ante los retos que la Iglesia tiene, pero yo sí que creo que hay una unidad interna, ¿no? Aunque haya distintas formas de llegar a esa unidad, ¿no? Pero los objetivos son los mismos. Aunque sé que venden mucho, ¿no? Y más en un contexto de polarización como en el que estamos, de polarización política, los cardenales son señores ya curtidos por la experiencia de la vida, por la experiencia de la Iglesia, y no se dejan llevar por esa polarización, ¿no? Que hay en la sociedad o que hay en el mundo de la política. Y creo que esto es importante señalarlo, ¿no? Han tenido tiempo para hablar, seguro que cada uno va con un nombre para votar, seguro que cada uno va con posibles alternativas si ese nombre no se da. Pero han tenido muchas semanas y ya digo, no solo ahora en estas congregaciones, sino que los cardenales se ven de una manera frecuente. El sistema de la Iglesia es un sistema donde propicia que los cardenales sistemáticamente se vean y hablen entre ellos, ¿no? Por eso es que no se conocen. Bueno, pues la Iglesia propicia muchos momentos para que se vayan conociendo. A lo mejor no se conocen todos a todos, pero sí que todos tienen referencias de todos, porque en Roma se tienen que ver varias veces al año en distintas instituciones, congresos, actividades eclesiásticas. Entonces yo creo que esa polarización que se ve desde fuera queda muy bien para los medios, pero no sé si hay mucha de realidad en ella. El primer elemento clave que va a tener que afrontar el nuevo Papa son los elementos del sínodo. Yo creo que la idea de sinodalidad es una idea que está que proviene del Concilio Vaticano II y es una idea de corresponsabilidad, ¿no? Entonces, lo que yo creo que quiso fomentar el Papa Francisco con ese sínodo de la sinodalidad es saber que todos tenemos, no solo los eclesiásticos, ¿no? Sino que todos tenemos una responsabilidad dentro de la Iglesia. Es cierto, y no se puede engañar, que no podemos obviarlo, ¿no? Que desde fuera sí que se estuvo influyendo, sí que se quiso como mostrar opiniones diversas. Supongo que esto influiría, pero la idea de sinodalidad es una idea que está como en la esencia de la Iglesia, es decir, tenemos que ser como corresponsables, y esto es importante, ¿no? Y creo que esto es una de las ideas que tiene clara como toda la Iglesia en este momento histórico, es decir, no se puede dejar el peso de la evangelización o el peso del diálogo la señal. con la Iglesia.
Estamos perdiendo la señal con ¿Sí? Jesús Folgado. No sé si te podemos escuchar ahora, perdona, que se nos ha cortado un poco la conexión, Jesús. Sí, sí, no, que digo que esa idea de la sinodalidad creo que está presente, ha estado presente en la vida de la Iglesia, especialmente desde el Concilio Vaticano II, y creo que es algo que ha calado, ¿no? Vuelvo a decir, creo que desde fuera se alimentan pues como esas divisiones, pero hablamos de sensibilidades, ¿no? Creo que durante muchos años se ha estado hablando de esta sinodalidad en una institución que creó el propio Concilio Vaticano II, ¿no? Y aunque se haya hablado y se haya utilizado, bueno, pues porque el concepto de sinodalidad, creo que esto sí que ha calado, al menos entre el episcopado, entre el colegio cardenalicio, y creo que sí que se han generado pues formas de vivir y de ese nuevo gobierno, ¿no? Donde la Iglesia necesariamente hace más corresponsable a los laicos, a todos los bautizados. Esto se puede ir viendo en las diócesis. Si uno va viendo los organigramas de la diócesis o de la Curia Vaticana, se va viendo cómo, junto con los eclesiásticos, cada vez hay más laicos, pues más mujeres, laicos, laicas, que tienen una responsabilidad en la vida de la Iglesia. Y creo que esto no se va a frenar, porque esto es bueno, y creo que todo el mundo, todos los cardenales ven que esto es bueno, ¿no? Muchísimas gracias por toda esa fotografía. Jesús Folgado García, profesor de Teología en la Universidad Pontificia de Comillas. Buen día y buen cónclave. Nada, muchísimas gracias. 10:41, Gracias, vámonos muchas gracias. al Vaticano. Como ven, está hablándole a los cardenales, quien está ahora mismo dirigiendo esta misa inicial que va a elegir al futuro Papa. Vamos a escucharle. Svegliare le coscienze di tutti e risvegliare le energie morali e spirituali nella società odierna caratterizzata sì da grande progresso tecnologico ma che tende a dimenticare Dio. Il mondo di oggi attende molto dalla Chiesa per la salvaguardia di quei valori fondamentali umani e spirituali senza i quali la convivenza umana non sarà migliore e non sarà apportatrice di bene per le future generazioni. La Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, intervenga con la sua materna intercessione perché lo Spirito Santo illumini le menti dei cardinali elettori e li renda concordi nell'elezione del Papa di cui ha bisogno il nostro tempo. Diez y 43 de la mañana, están viendo las imágenes de esa misa inicial en el cónclave que va a elegir al nuevo Papa. Fernando Paz, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, estamos a las puertas de ¿qué? Estamos a las puertas de la elección de un nuevo Papa. Eso ya sí, eso lo sé. Hasta ahí llegamos, y también llegamos a que no sabemos cuál va a ser el nuevo Papa, ¿no? Estamos todos un poco... Bueno, yo creo que desde el mundo lo que se ve fundamentalmente es la sensibilidad, vamos a llamar así, ideológica, valga la expresión, del nuevo Papa, la inclinación teológico-doctrinal, es un poco lo que más importa. Pero es verdad que a los cardenales, importándoles eso, no solo les importa eso. O sea, hay otras cuestiones que nos pueden dar el perfil del nuevo Papa y que tienen que ver con las preocupaciones, ¿no? Yo, lo que, desde luego, en las conversaciones que he podido tener en Roma con la gente que sabe de esto y con la gente que algunos de ellos van a participar y están hoy en esa misa y van a entrar en el cónclave, esta es una de sus preocupaciones, sin duda ninguna, la cuestión doctrinal,
cada uno con su propia interpretación, pero luego hay otra serie de cosas que también tienen mucho en cuenta y que a nosotros pues, nos trae un poco sin cuidado, entre comillas, quiero decir, a los que estamos fuera, no de la Iglesia, sino del cónclave. Por ejemplo, el gobierno de la Iglesia. El gobierno de la Iglesia ha sido considerablemente desastroso durante el último, por no calificarlo de otra manera, durante el último pontificado. Y, bueno, las finanzas del Vaticano están muy mal, etcétera, entonces, pero muy mal. Entonces, este es un aspecto, por ejemplo, muy importante, ¿no? La condición diplomática del Papa que vaya a ser elegido es también muy importante. Bueno, estamos ahora, además, en ciernes de un conflicto entre India y Pakistán. Todo ese tipo de cosas, para ellos son muy importantes. El liderazgo del nuevo Papa y su capacidad, digamos, comunicativa. Este es un punto particularmente sensible. Buscan mucho eso, la capacidad de comunicar con el mundo, la capacidad de llegar y, por tanto, tener una cierta capacidad también de liderazgo. Y algunos de los que se postulaban al principio, pues parece que se están cayendo. Y luego también había unas características que no son menores, y era, por ejemplo, que procediese de la periferia, en línea, bueno, pues con el discurso prevaleciente en el último pontificado. Esta cuestión de la periferia es importante, no solo por el origen del Papa. La periferia la puedes mirar hacia un lado o hacia otro, claro. Que sea extraeuropeo. Para entendernos, que sea extraeuropeo. Ahí estaría el Patriarca de Jerusalén, por ejemplo. El Patriarca Latino de Jerusalén, claro. Y es más, yo creo que es el que más reúne las condiciones que acabo de enumerar. Perdón, el que las reúne de una manera más clara, más evidente y más rotunda. Piazzavala. ¿Está la Iglesia en una crisis desde el Concilio Vaticano II, sin resolver? Me parece muy claro. Me parece que el Concilio Vaticano II desató una crisis en la Iglesia y efectivamente está sin resolver. Fíjate, de todos los acontecimientos del siglo XX, y los ha habido y muy gruesos, probablemente desde la perspectiva de alguien del siglo 30, el mayor acontecimiento, el más importante, el más trascendente, es la merma enorme de la Iglesia Católica en el espacio público y en fin, en el mundo y en los países sobre todo en los que era hegemónica. La caída ha sido vertiginosa de comienzos del siglo XX a finales del siglo XX. ¿Crees que por el Vaticano II, que por el Concilio Vaticano II, o ya era una tendencia? Era una tendencia preexistente, pero el Vaticano II intentó corregirla asimilándose al mundo, por decirlo así. Bueno, son palabras de los propios participantes, tanto de Ratzinger como del propio Pablo VI, cuando dijeron que esperábamos una primavera de la Iglesia y ha venido el invierno. Y esto es una realidad. Hubo más, en fin, más abandonos de religión por parte de los religiosos que con la Reforma Protestante. Con eso creo que se dice mucho, ¿no? La asimilación de la Iglesia al mundo, en mi opinión, desde luego es un error, y lo caracterizó perfectamente Chesterton cuando decía aquello de no queremos una Iglesia que vaya con el mundo, queremos una Iglesia que dirija el mundo, que ilumine el mundo. La Iglesia no puede avanzar con los tiempos sencillamente porque los tiempos no avanzan, decía Chesterton, y yo desde luego suscribo esas palabras. Entonces creo que la estrategia de inocular más veneno al cuerpo enfermo me parece que no es la mejor. El último pontificado, José Antonio, ha sido paradigmático a estos efectos. Se han dividido por 5, se ha reducido en un 80% prácticamente la asistencia a los actos del Papa y las conversaciones que ha tenido el Papa con las visitas, vaya, para entendernos. No me sale ahora el término, discúlpame. Es decir, se ha venido muy a menos la Iglesia, no cabe duda. Están diciendo, hemos visto ahí la homilía, decía el decano del Colegio Cardenalicio, que es el cardenal Giovanni Battista Re, que es el que ha hecho la homilía, que la sociedad tecnológica se olvida de Dios, mientras el Papa despierta las conciencias y ha pedido que se rece para que Dios conceda a la Iglesia el Papa que mejor sabe despertar las conciencias de todos y las energías morales y espirituales de la sociedad actual, caracterizada por grandes avances tecnológicos, pero que tiende a olvidar a Dios. Es decir, se centra gran parte del inicio en la revolución tecnológica, en la inteligencia artificial, en el cambio del mundo. Un poco en la línea de ver cómo va a afectar también a la religión, ¿no? Sin duda, es la última expresión, por decirlo así, del materialismo, y el propio Ratzinger trató este tema bastante en profundidad. Estamos ante una especie de la última rebelión de la criatura ahora mismo ya contra sí misma, es decir, negando su propia naturaleza. Claro, los desafíos son enormes, pero precisamente por eso lo que se espera de la Iglesia es una posición doctrinal inatacable, es una firmeza doctrinal.
lo que representan algunos cardenales, como puede ser Erdó, por ejemplo, ¿no? O el propio Sara, ¿no? Yo creo que Erdó, desde luego, tiene más posibilidades que Sara, sin ninguna duda, aunque no creo que vaya a ser elegido. Pero esa es la... Es el húngaro, ¿no? Es el húngaro, creo que es un candidato excelente por su firmeza doctrinal y también por su apertura ecuménica y sobre todo a las iglesias ortodoxas, con las que ha tenido muchísima relación. Y en este momento, bueno, pues dado cómo están las cosas en el este de Europa, no es algo desdeñable, desde luego. Entonces yo creo que lo que alguien que se acerque a la religión busca no es una versión edulcoradamente espiritual de lo que tenemos en el mundo, sino que cuando alguien se acerca a la religión lo que busca es sobrenaturalidad, lo que busca es algo relacionado con su salvación y con su trascendencia, ¿no? Si la Iglesia no da eso, irán a buscarlo a otro lado, no tengo ninguna duda al respecto, porque es una inquietud humana y eso no va a desaparecer. Hablabas de la periferia, aunque son iglesia, son muy diferentes Europa, Latinoamérica, Estados Unidos, África, Asia, en el sentimiento religioso. ¿Se puede plantear también una vuelta a Europa, a un papa europeo que pudiera revertir parte de las cuestiones alrededor de volver a la doctrina, o precisamente volver a Roma es no volver a la doctrina ahora mismo, digo, con un papa que fuera europeo? Pues puede ser, puede ser. Claro, hay algunos, por ejemplo el caso de Sara, que está escandalizado, de Guinea-Conakry, está escandalizado por la deriva precisamente europea, pero yo diría más ampliamente occidental. Es indudable que Europa sin la Iglesia no es Europa, pero también que la Iglesia católica sin Europa no es la Iglesia católica, como producto cultural y teológico, ¿no? Está ahí, son 2000 años de historia y eso no se puede de repente, por decir así, no sé, africanizar para quedar bien, pero esto lo está diciendo un cardenal africano, no lo digo yo. Y luego el posicionamiento de la Iglesia al respecto de determinados temas, también como señala en muchas ocasiones el propio Sara, acerca, por ejemplo, de la inmigración, ¿no? Que él está denunciando como una posición errónea de la Iglesia. Entonces, la condición europea hasta ahora ha sido una garantía, pero a lo mejor ahora, dada la situación de Europa y la procedencia de los cardenales de distintos países de Europa, resulta que es justamente todo lo contrario. Están buscando en la periferia, estaba en la atmósfera romana, o sea, te lo decía todo el mundo, estaban buscando en la periferia, lo que no significa que tenga que ser un cardenal no europeo, sino que puede ser un cardenal europeo que trabaje fuera. Tenemos en España, por ejemplo, el caso de Cristóbal López, en fin, lo tenemos, sin entrar a ningún calificativo, y tenemos también, por ejemplo, el caso de Piazzavala. Piazzavala es italiano, pero es patriarca latino de Jerusalén. Unas grandes dotes diplomáticas demostradas, y yo creo que es el que reúne más condiciones del perfil, como decía antes. No es que yo tenga un especial empeño, es que creo que es así. Pero significaría abrir también la Iglesia ante el Islam. Y no digo al Islam para introducir el Islam, sino a la conversación con el Islam, ¿no? Digo, su papel de Piazzavala ha sido sobre todo intentar centrar la conversación en un asunto que ni está abierto ni por supuesto no está cerrado, pero hay que afrontar. Sí, sí, por eso digo que Piazzavala centraría mucho a la Iglesia en ello, ¿no? Sí, y además pero yo creo que en ese sentido es necesario. O sea, igual que Juan Pablo II con el comunismo. Exactamente. Es decir, yo creo que en ese sentido es necesario, entre otras cosas porque desde el punto de vista teológico las diferencias entre el cristianismo y su capacidad para interaccionar con el mundo moderno y del Islam son posiciones muy distintas y muy diferentes, y lo digo obviamente en favor de la religión católica, del cristianismo, que tiene una muchísima capacidad, muchísima mayor de entender eso. En su relación con el Islam, hombre, Piazzavala, desde luego, en su labor diplomática ha tenido una relación de diálogo con el Islam y ha mediado incluso en conflictos entre las distintas culturas del Próximo Oriente, incluyendo los judíos, ¿no? Con lo cual yo creo que es un hombre con una vocación, sobre todo, bueno, ecuménica en general, pero sobre todo de diálogo con el Islam. Y en ese sentido, pues a Europa le puede venir bien. O no, José Antonio, quiero decir que los fenómenos que están en marcha también, si se muestra una excesiva comprensión, pueden acabar siendo negativos para la propia Europa. Es que el aval moral de la Iglesia a determinados fenómenos puede ser enormemente peligroso también. En los últimos años ha habido un movimiento de alejamiento, ¿no? De la, si no, corrígeme, de la Iglesia ortodoxa, de la Iglesia rusa, ¿no? De la Iglesia de hermanos en la fe, ¿no? Pero que al final lo único que cambia prácticamente es el rito, si no cambia, si no, sí. corrígeme.
Sin embargo, por ejemplo, Benedicto XVI hizo un esfuerzo muy grande de unificación de los cristianos dentro, ¿no?, de las dos iglesias principales. No parece que Francisco hiciera ese camino, no parece que la geopolítica ni el mundo, ¿no?, de hoy en día viera bien un acercamiento entre Roma, ¿no?, y la Iglesia ortodoxa, pero es otro de los elementos clave a afrontar en un entorno donde hay una reducción del cristianismo. La unificación, también hubo un movimiento muy grande a intentar absorber otra vez a gran parte de los católicos en Reino Unido. Sí. Pero que también ha sido muy complicado, ¿no? Es decir, también el nuevo Papa debería afrontar, volver a tender puentes no solo hacia afuera, sino hacia adentro. Esta es una cuestión clave, sencillamente, porque además va a marcar el futuro de la propia Iglesia Católica. El problema aquí está en que los cardenales más en la línea de Francisco, este tipo de cuestiones no las ven bien. Ellos no le dan prioridad ni al derecho ni a la evangelización, sino a cosas como el acompañamiento. Entonces, una labor de entendimiento con la Iglesia ortodoxa, bueno, más correcto sería decir con las iglesias ortodoxas, ¿no?, en general, inyectaría una savia tradicional en la Iglesia Católica. Y esa es la razón por la que estamos oyendo hablar de determinadas aperturas, pero no de otras aperturas. Naturalmente, yo creo que además es un mandato evangélico del propio Cristo la unión de todos los cristianos. Con su diferencia. Pero no estamos en eso. Desde luego, los grupos cristianos, las iglesias cristianas más cercanas, sin duda ninguna, son la católica, teológicamente hablando, la católica y las iglesias ortodoxas. Mucho más lejos están los protestantes, desde luego, pero no parece que estemos haciendo ningún esfuerzo desde la Iglesia Católica hacia los ortodoxos. Hay que decir también que los ortodoxos están muy prevenidos contra la Iglesia Católica y que hay una larga tradición rusa de rechazo específico de la Iglesia Católica. Pero, bueno, yo creo que eso en absoluto sería insalvable y que, como digo, la cercanía teológica es máxima entre una y otra. Pero hay conveniencias de otro tipo que desaconsejan ese acercamiento. Hay un tema complicado, ¿no? Entremos en él, pero ya de entrada es complicado, ¿no? Ha sido un papado el de Francisco, ¿no?, de excomuniones, a quien no tenía la misma opinión sobre determinadas encíclicas, Amoris Laetitia, y luego ha habido una parte final del pontificado que le deja una patata caliente al que venga, que se llama el sínodo, ¿no?, de la sinodalidad, la posición de la Iglesia alemana. Se ha llegado a hablar por parte de los díscolos, no sé si es la mejor manera de llamarlo, algunos de ellos han sido excomulgados por el Papa. Ha llegado a llamarse que era un cisma desde dentro de la Iglesia al catolicismo. Los cismas habían venido desde fuera, Lutero, pero hablaban incluso de esa situación tan complicada que para dentro de la Iglesia ha sido un auténtico terremoto, ¿no? Y que ahora estos cardenales que vemos en pantalla y que van a no enfrentarse, pero van a posicionarse en el cónclave, tienen la oportunidad de romper con eso o de saber que puede haber un entorno de cisma, como se ha vivido en los últimos años, aunque lo niegue una parte de la Iglesia, pero se ha vivido, hay excomulgados por eso dentro de la Iglesia, ¿no? ¿Se puede vivir ese entorno si el sínodo de la sinodalidad, si la Iglesia alemana impone determinadas cuestiones alrededor del futuro de la Iglesia y esa patata caliente no cerrada, ¿no?, de ese sínodo entra como el primer elemento a resolver y provoca lo que se vivió también, ¿no?, durante el papado de Francisco? Digo, estoy dándole vueltas porque no sé cómo ponerlo con toda la luz sobre la mesa, pero una parte de la Iglesia ha entendido que el movimiento podía ser cismático, es decir, estamos hablando de palabras mayores. ¿Ese es el gran peligro para este nuevo pontificado? Sí, y además un gran condicionante, porque de cómo se aborde van a depender muchas cosas, pero es que de la existencia misma del fenómeno también va a depender, no completamente, pero va a influir en la elección del pontífice, es decir, cómo aborda ese asunto que está verdaderamente muy cerca del cisma y donde, en el caso de la Conferencia Episcopal Alemana, hay muchos prelados que están sosteniendo posiciones abiertamente heréticas. No es una opinión mía,
Es decir, basta con que cualquiera se acerque a escuchar lo que están diciendo, ¿no? Es una iglesia que está en la práctica, yo no diría separada, pero no creo que les falte voluntad de hacerlo. Esa es mi percepción, ¿no? Yo creo que lo que está pasando, si tiramos un poquito más por elevación, es que vivimos en una época en la cual, es la época de la posmodernidad, en la cual todo es pos, es decir, nada es lo que era. Entonces nos encontramos... Y en lo económico decimos quién se ha llevado mi queso, ¿no? Haciendo alusión efectivamente al célebre libro, ¿no? Bueno, pues en esto está pasando un poco lo mismo. Y yo creo que igual que ha habido un marxismo clásico y ha derivado en un posmarxismo, que hay movimientos posfascistas o posliberales o neoliberales, en fin, se puede aplicar el adjetivo que queramos o la partícula que queramos, está pasando en la Iglesia Católica a la que también afectan las corrientes de su tiempo, como en otras épocas la afectaron, como en otras épocas pues afectó hace siglo y pico el modernismo, por ejemplo, ¿no? Que es un poco la madre de lo que está pasando, en realidad, ¿no? El pretender que el dogma, bueno, tiene una interpretación acorde a los tiempos y plasma un poco el espíritu de cada tiempo y por tanto no tiene un valor absoluto, al final es eso, ¿no? Y en la Iglesia lo que está pasando es que estamos viviendo la existencia dentro de la misma institución de, digamos, de dos corrientes, para entendernos y para qué disimularlo. Hay una Iglesia católica y hay una Iglesia poscatólica. Hay quien cree que el catolicismo ha sido muy positivo y muy bueno en la historia de la humanidad, que ha traído cosas excelentes, pero que han valido para su tiempo, pero que hoy ya eso no vale, que hoy ya eso ha quedado anticuado, porque no son verdades eternas, porque parten del error modernista. Y como no son verdades eternas, lo que hay que hacer es adaptar la Iglesia y adaptar el mensaje al tiempo. Y decirle a la gente, que es lo que comparten todos los movimientos post, lo que comparten es que digamos, lo que ofertan es aquella parte de su doctrina que le gusta al consumidor. Y lo que molesta y lo que es pues inconveniente se arrumba y se olvida, ¿no? Eso está pasando en la política y eso está pasando ideológicamente y eso está pasando en la Iglesia Católica. Hay una corriente firme doctrinalmente que dice no, esta es nuestra doctrina y no se puede tocar una coma, porque siempre se ha considerado anatema cambiar una sola coma de la doctrina. Y hay otros, en cambio, que en lugar de defender pues, el derecho, la evangelización y la doctrina, pretenden un ayornamiento, término que se empleó desde el Vaticano II, para acoplar la Iglesia a los tiempos. Es lo que está pasando, que hay una Iglesia católica y una Iglesia ya poscatólica, con una inspiración genérica en el catolicismo, pero cada vez más separada de la doctrina. Volviendo al cónclave, van a votar hoy los 103 cardenales una sola vez. Lo harán por la noche. La primera fumata está programada para las 7, es decir que bueno, media tarde de noche. Si no es blanco, mañana 4 votaciones y lo mismo el viernes. Aquí hay dos opciones. O hay fumata blanca ya hoy, o mañana, o pasado. Entonces se cierra y ya está, tenemos un nuevo papa. Pero, ¿y si llegamos al sábado? Y se empieza a percibir que lo que hay dentro de las puertas del Vaticano es lo que estamos planteando. Que sí que hay dos corrientes y que aún con la inserción, ¿no?, de cardenales por parte del Papa Francisco, el miedo a cuál es el siguiente paso es enorme y no se llega a un entorno de fumata blanca rápido. Es decir, que nos vamos al fin de semana. ¿Cuáles son los escenarios? ¿Qué ha pasado en otros cónclaves? ¿Y qué puede suceder si además se ve que hay una división enorme y que se vota hoy una, más 4 mañana, más 9 veces? Sí. Y llegamos al sábado. Pues sí, bueno, y se podría llegar a un escenario que Dios no lo quiera, de bloqueo absoluto. Son efectivamente 4 votaciones cada día, 2 por la mañana, 2 por la tarde. Se necesita 2 tercios, ¿verdad? Se necesita 2 tercios y esto es clave. Vamos a ver, en este tipo de elección no solo necesitas tener apoyos. De hecho, no es lo más importante tener apoyos. Lo más importante es que no tengas, digamos, oposición incondicional. Tú necesitas 2 tercios. Puedes tener un 65% del apoyo, que es una barbaridad, pero imagínate que el 35% restante se te opone de forma incondicional, es decir, se niega a que seas papa. Van a buscar a otro. Otro que en principio no tiene un 65% de apoyo, a lo mejor tiene un 18%, pero suscita una oposición mucho menor en cuanto a su incondicionalidad. Entonces el escenario es muy complicado, pero además, si se produjese, vamos a ver, en 2007... Se hizo una modificación por parte de Benedicto XVI para que después de 34 votaciones, si no se hubiera encontrado papa,
se tuviera que votar sobre los dos más votados. Bueno, esto se contemplaba ya antes. Esos dos más votados irían, digamos, a una votación en la que solo se les podría elegir a ellos. Pero tú imagínate que hay un 60-40, que no es raro, o un 55-45, o un 65-35. Imagínate ese. ¿Eso lo sabríamos? ¿Vamos a ver la votación final? No, pero se filtrará antes. Lo que sabríamos es que no hace más que salir humo negro. 34 veces. 34 veces, y a partir de 34 hay que elegir entre estos dos. Y si se da el escenario de 60-40 o los otros que hemos citado, ¿qué pasaría? Pues, José Antonio, no hay nada previsto. Es decir, no hay nada previsto y los cardenales... Claro, que lo que te estás refiriendo es que en esa votación de los dos también tiene que tener 2 tercios. Claro. Madre mía. Claro, o sea, y no cabe por mayoría absoluta. ¿Podrían los cardenales modificar el modo de votación para eliminar aquello de los 2 tercios y que fuese por un solo voto? No, según lo que yo he consultado y he preguntado en derecho, ¿no? No sería posible. Entonces nos encontraríamos pues que hemos llegado a un punto muerto irresoluble. Así que habría que invocar más que nunca al Espíritu Santo en ese caso, pero se podría dar, y de verdad que no es muy complicado que se dé un 65-35, es decir, que hay un 35% de cardenales que, según quién sea el candidato que ha llegado a ese 65%, se plante y diga que de ninguna manera. Podría darse el caso. Hay algunos que suscitan un enorme rechazo. Menudo escenario. Solo una cuestión más. ¿Cuánto daño o acercamiento ha hecho la película del Cónclave? Bueno, para el Cónclave. Yo creo que es una película, en fin, incalificable, ¿no? A mí me gustan mucho más Las sandalias del pescador, sin duda ninguna, ¿no? Hecha en otros tiempos más optimistas, en los que también había muchos problemas, porque recordemos la temática, ¿no? De guerra entre Rusia y China, la Unión Soviética y China. Pero, pues porque es mucho más amable y seguramente mucho más fiel a la realidad también. Fernando Paz. Buen día y buen Cónclave, ¿no? Vais a estar en Infovaticana viéndonos al milímetro, ¿no? Vamos a ver qué pasa, sí. Vamos a ver que había estado allí. Sí. Entre los muros del Vaticano. Allí hemos estado, sí, tratando de recabar un poco la opinión, la atmósfera, pulsar qué es lo que la gente y sobre todo los cardenales, lo que los cardenales tienen en mente. Pero bueno, son cosas curiosas que quedarían casi para un libro. Buen día y buen Cónclave. Igualmente. No iba a decir 11 y 6, saben que les estoy recomendando mucho que sigan Infovaticana para seguir el Cónclave, sobre todo porque, por una razón fundamental, ¿no? Si a quien está ahí dice, oiga, me molesta lo que está, vale, pues ese es el que hay que seguir. Ese hay que seguir. No pasa lo mismo en la economía, pasa lo mismo en la política, pasa lo mismo en todo. Voces discordantes que al final son los que de verdad están viendo los grises y los matices, por lo que les recomiendo hoy otra vez, ¿no? Ahora que se inicia el Cónclave, seguir Infovaticana como elemento fundamental para entender qué está pasando y cuando se conozca al Papa, qué pasa alrededor del nuevo Papa, quién es y cuáles son las claves que van a mover el nuevo papado, que no va a ser menor como están viendo. 11 y 7, pequeña pausa y enseguida volvemos. ¿Te preocupa que tu inquilino no pague el alquiler? Sabemos que esto puede ser un desafío. Aunque los gastos son fáciles de calcular, el verdadero reto es gestionar la falta de pago por parte del inquilino. SEAC te ofrece una garantía de renta asegurada hasta que recuperes tu vivienda pase el tiempo que pase. Relájate. SEAC se encarga de todo. Alquila tranquilo. SEAC responde. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Зараз оцну чергова спроба маніпуляцій. We're trying to solve a problem. He doesn't want to stop. He doesn't want. But I hope that we will do it.
¡Viva el mercado! Aquí hay alguien que se ha llevado un dinerico por en medio. Cuidado, que el mercado ayer estaba en los mundos de Yupi. Estáis haciendo un trabajo extraordinario. Nos dijeron todo eso, es decir, nos mintieron a la cara. Vamos, que yo creo que ni en tiempos del Imperio Romano habíamos visto algo semejante. Lo que se podía esperar alrededor de los aranceles es peor. No iba en broma. Que siempre que pase algo puedas poner Negocios Televisión. Van a poder seguir manteniendo su monopolio. El mercado se desploma por el movimiento, por la guerra arancelaria. ¡Entra Trump! Pero por favor, si lo que hace falta es estabilidad. Tú quieras estar al otro lado de la pantalla en lugar de en otros medios en Negocios Televisión. Y además se nota que no estáis subvencionados porque sois absolutamente objetivos e independientes. ¿Puede privatizarse la democracia? Quizá es esa la pregunta que nos tenemos que hacer todos. Un globalismo que afecta a todo lo que sustenta nuestras vidas. Realidad económica tangible, necesaria de analizar. Esa necesidad de analizar el globalismo desde el punto de vista absolutamente económico, tangible y real. We're going to make America great. 8:13 de la tarde. Good afternoon, Cathy Booth. Venga, venga, que es gratis, que es gratis. Esto es tendencia. La mirada a la actualidad, la sucesión de acontecimientos. Esto es de locos, ¿eh? Pues ya, céntrate. Esto es una historieta, que no estoy diciendo que sea falso. Tiene mucho que explicar. Pero bueno, eso va a cambiar. Thank you very much, Jose, and good day to you too. ¿Dónde está tu cara? Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Bueno, oye, os dejo al mando. Buen día y buen negocio. ¿Sabes lo importante de tener la mejor información para la toma de decisiones? ¿Sabes? En esas reuniones privadas en las que se ve una información clave para poder luego tomar esa decisión. Es lo que queremos en el club al que te invitamos ya, en el club en el que Negocios Televisión lanza para que puedas tener toda la información, la mejor información y tomar las mejores decisiones. ¿Cómo crees que va a evolucionar el euro en un entorno en el que todo el mundo inversor piensa que camina hacia la paridad? ¿Cómo le va a afectar el fenómeno Trump? ¿Cómo le va a afectar al conjunto europeo? Inscríbete aquí abajo. Buenos días, 8 de la mañana, ¿han desayunado bien? Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. No, pero no critiquéis. Aquí vemos todo lo contrario. Os oía todos los días. Esto lo hacen estupendamente. Es un cachondeo. Pero lo que está claro es que ahora mismo traéis a invitados excepcionales. Good afternoon, Cathy Booth. Muy buenas, sabes que siempre hay algo oculto en la economía. Es lo que intento transmitirte en el libro Lo que la economía esconde, donde intento darte todas las pinceladas de un mundo geopolítico, económico, financiero, interrelacionado, entrelazado, en el que cada vez más el conocimiento de las claves de lo que circula alrededor de la información es casi tan importante como la noticia propia, de tal manera que en Lo que la economía esconde intento descifrarte, acompañarte, llevarte de la mano sobre distintos temas que sin duda van a ser clave en los próximos años, geopolíticos, financieros, bursátiles, y que sin duda van a marcar el camino de tus inversiones
y de esa fotografía a medio y largo plazo cada vez más importante. Te animo a leer en esta entrada de 2025 lo que la economía esconde. Buen día, buen negocio. Чергова спроба маніпуляцій. We're trying to solve a problem. He doesn't want to stop. He doesn't want. But I hope that we will do it. Muy buenas, sabes que siempre hay algo oculto en la economía. Es lo que intento transmitirte en el libro Lo que la economía esconde, donde intento darte todas las pinceladas de un mundo geopolítico, económico, financiero, interrelacionado, entrelazado, en el que cada vez más el conocimiento de las claves de lo que circula alrededor de la información es casi tan importante como la noticia propia, de tal manera que en Lo que la economía esconde intento descifrarte, acompañarte, llevarte de la mano sobre distintos temas que sin duda van a ser clave en los próximos años, geopolíticos, financieros, bursátiles, y que sin duda van a marcar el camino de tus inversiones y de esa fotografía a medio y largo plazo cada vez más importante. Te animo a leer en esta entrada de 2025 Lo que la economía esconde. Buen día, buen negocio. En noviembre de 2021, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció un plan audaz, pero eso sí, bastante arriesgado, para que su país adoptara Bitcoin como moneda de curso legal y comprara un Bitcoin al día a un coste promedio en dólares. Más de 2 años después de esta apuesta, El Salvador parece estar capeando la tormenta de Bitcoin y además está saliendo relativamente ileso. A pesar de las modestas pérdidas en papel de unos 2.744 Bitcoins, las compras han promediado cerca de 41.800 dólares según algunas estimaciones, en comparación con el precio del mercado actual, que está en torno a los 36.300, 36.400 actualmente. Aunque es cierto que el Fondo Monetario Internacional advirtió repetidamente sobre amenazas al crecimiento económico y también sobre la capacidad de pago de la deuda. Últimamente el país parece tener una base financiera desde luego mucho más sólida. Los bonos del país denominados en dólares han aumentado un 70% en lo que va de año. De hecho, los principales bancos ahora recomiendan comprar los bonos con la mira puesta en obtener mayores ganancias. Algunos de los principales bancos, como por ejemplo JP Morgan, estaba hablando precisamente de la fortaleza de los bonos de El Salvador. La ley Bitcoin que promulgó El Salvador tenía como principal objetivo aprovechar la velocidad, pero también el bajo coste de las criptomonedas para aumentar la inclusión financiera. Como se pueden imaginar, el lanzamiento desde luego fue bastante difícil, bastante complicado, con algunos fallos tecnológicos y también con alguna que otra propuesta, pero este uso sigue siendo, como se pueden imaginar, desde luego de nicho. Sin embargo, el gobierno de Bukele sigue promocionando esta ley como un éxito. Desde luego, más allá de los números, la apuesta le ha salido muy bien. Si nos ceñimos, por ejemplo, si nos fijamos en el área del turismo, que ha incrementado
muchísimo desde que El Salvador realizara esta apuesta. Destaca, por ejemplo, el propio Bukele, los proyectos de infraestructura que han sido financiados por Bitcoin y también la electricidad barata que utiliza El Salvador para la minería. Con sus reservas de Bitcoins bajo el agua, el país ha duplicado su apuesta mediante la emisión de bonos Bitcoin para recaudar fondos, pero también para seguir comprando más. Esta arriesgada medida podría resultar contraproducente en el caso de que los precios de Bitcoin caigan. Por ejemplo, si echamos la vista atrás, hace un año pues estaba en torno a los 16.000, 17.000 dólares, como les decimos ahora, prácticamente, bueno, incluso más del doble de lo que estaba hace un año. Pues la apuesta de El Salvador empieza a salir bastante bien, con pérdidas moderadas hasta ahora. El Salvador en un terreno fiscal más estable, como os decíamos. La controvertida apuesta de Bukele por Bitcoin todavía no ha descarrilado la economía, ni mucho menos, como predecían algunos críticos, pero la verdadera prueba está por llegar mientras Bukele busca impulsar la adopción manteniendo los riesgos bajo control. Una apuesta criticada, controvertida, pero que sigue dando réditos a El Salvador. y 20 de la mañana y tiene imágenes del Vaticano de esa misa que da inicio al cónclave. Se espera que sobre solo se vote una vez hoy y sea sobre las 7 de la tarde cuando conozcamos cuál es el color de la fumata que veremos en el Vaticano. Está con nosotros Carlos Soler Ferrán, doctor en Derecho y en Derecho Canónico en la Universidad Internacional de La Rioja, en la UNIR. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Hay una expectación mayúscula alrededor de este cónclave por factores geopolíticos y también por cuál puede ser el camino, ¿no?, que pueda optar la Iglesia después del papado de Francisco. ¿Comparten la importancia de este cónclave y del futuro papado? Sí, por supuesto, la expectación es muy grande, siempre la hay en un cónclave. Quizás en ese cónclave un poco más es posible, por la cuestión de si el futuro Papa seguirá una línea más o menos de continuar la línea de Francisco o variará un poco. Me parece que en cualquier caso has señalado un punto, la expectativa política. Yo creo que es la actitud que está muy presente en la opinión pública y en los medios de comunicación, pero creo que una aproximación en clave política y sobre todo en clave de partidos al cónclave no sería muy acertada, porque en el fondo en la Iglesia no hay propiamente partidos o no debería haberlos, sino que funciona o intenta funcionar con una lógica un poco distinta. Pero en cualquier caso, por supuesto que es un acontecimiento muy importante y que merece toda la expectativa que ha suscitado. A partir de aquí, Carlos, don Carlos, ¿qué cree que debe plantear el nuevo Papa? Tiene un asunto ahí pendiente alrededor del sínodo, de la sinodalidad. ¿Ese es el elemento clave al que debería entrar nada más llegar? Pues no lo sé. En mi opinión, no. Yo creo que el nuevo Papa, en mi opinión, debería seguir en continuidad con los asuntos que ha puesto en marcha el pontificado anterior, que ha puesto en marcha Francisco. Y bueno, la sinodalidad es uno de ellos, pero creo que, como decía el propio Francisco, no es una cuestión de resolver ya, sino es algo en lo que este pontificado ha abierto un proceso que debe caminar con tranquilidad. Es decir, pienso que es un tema importante, pero un tema junto con otros y no un tema que se pueda resolver con una decisión, sino que hay que dejar que madure. ¿Cuáles son los otros temas que ve? Pues en todo lo que es la evangelización y, digamos, la implicación de la Iglesia con las personas marginadas, con las personas que sufren, con los pequeños. Quizás serían esos los dos puntos de continuidad con lo que ha venido haciendo el pontificado anterior. Sé que es un tema un poco económico, ¿no? Pero hay una parte de los fieles, ¿no?, que dicen, oiga, parece, como en lo económico decimos, ¿quién se ha llevado mi queso?, ¿no?, que a partir del Vaticano II hay una pérdida un poco de
de intentar entender hacia dónde va la Iglesia, ¿no? También por parte de los fieles, de los laicos. ¿Fue un punto que todavía está sin resolver, ese cambio del Concilio Vaticano II? No sé si entendió la pregunta. Digamos, en el Vaticano II hubo una pérdida de tamaño de la Iglesia, quizás, o... No, lo que me refiero es que el Vaticano II marca como un cambio, ¿no? En el que el fiel, el laico, dice, oiga, ahora ya esto lo hacemos de otra manera, esto así. Lo hemos visto, por ejemplo, con el Papa Francisco también en continuidad, ¿no? del Vaticano II alrededor de las misas en latín, en el que se puede perder un poco, o puede tener el fiel, el laico, la sensación de que no es que se haya perdido el norte, pero no se ha terminado de encontrar cuál es el camino real para acercarse al mundo que se quería en el Concilio Vaticano II. Sí, que quizás no hemos terminado de implementar lo que el Vaticano II intentaba, ¿verdad? Pues es probable. Quizás no hayamos sabido acertar con lo que realmente quería o con cómo lo quería el Vaticano II. A mí me parece que hay que entender el Vaticano II como un nuevo intento de la Iglesia de volver a ser fiel a su Señor y a su fe y volver a presentarlo en el mundo, y para eso un intento de acercarse al mundo. ¿En qué medida hayamos conseguido implementarlo o no? ¿Lo hayamos implementado con acierto o no? Yo creo que es una pregunta muy difícil y no sé si 60 años después debemos seguir planteando la cuestión en estos términos. Me parece a mí que una de las características del pontificado de Francisco es que ya no plantea tanto las cosas en términos de implementación del Vaticano II, cuanto de mirar para más adelante. Es una cuestión que estaba muy presente en el pontificado de Benedicto XVI, en el de Juan Pablo II, por supuesto en el de Pablo VI, pero no sé si tanto en el de Francisco. No porque no sea fiel al concilio, sino porque quizás va un poco más allá. En un mundo tan complicado... No vamos a estar toda la vida, ¿no? Planteándonos la aplicación del Vaticano II. Llega un momento en que tenemos que ir un poco más adelante y quizás ese momento ha llegado con el pontificado de Francisco. En un mundo tan complicado como el que vivimos y un siglo XX tan complicado con las dos guerras mundiales, pero también con la entrada del relativismo, ¿no? Como elemento fundamental, ¿no? En la sociedad, ¿tiene sentido que la Iglesia camine hacia una especie de acoplamiento con el nuevo mundo o que sea un faro para ese mundo desnortado en el que vivimos, ¿no? Donde vemos pues grandes problemas, ¿no? Tanto geopolíticos como alrededor de las adicciones, como alrededor de la tecnología ahora, ¿no? Y se empieza a ver una pérdida del ser, ¿no? Es decir, ¿tiene sentido que la Iglesia no sea el faro de ese mundo, aunque sea distinto a ese mundo, en lugar de intentar acoplarse a ese mundo? Bueno, buena pregunta. Yo creo que hay como dos factores en tensión. Por un lado, la Iglesia siempre deberá ser solidaria con el mundo. Siempre deberá, como encarnarse en los hombres y mujeres reales que existen. No podrá tener actitudes como de alejamiento, de separación, me parece, ¿no? Siempre, o sea, no con este mundo concreto, no solo con ese mundo concreto de 2025 o de siglo XX y siglo XXI, sino siempre. Al mismo tiempo, siempre deberá ejercer un discernimiento. Por lo tanto, esa solidaridad y acercamiento al mundo no es adaptación a ultranza, sino intentar discernir lo que en el mundo es positivo, que hay muchas cosas muy positivas en la modernidad y en la Ilustración, y lo que en ese mundo necesita ser, no sé si iluminado, purificado, criticado. Bueno, esto es lo que se me ocurre. Muchas gracias, don Carlos Soler Ferrán, doctor en Derecho y Derecho Canónico en la UNIR, por atendernos y por intentar darnos un poco de luz alrededor de un cónclave que la verdad es que está despertando una expectación a lo largo de todo el mundo especial, diferente, mayúscula. Buen día y buen cónclave. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. 11
y 28 de la mañana han visto también cómo los cardenales empezaban ya a terminar la misa que está viviendo en San Pedro, en el Vaticano, ahí lo tienen en las imágenes. Enseguida, bueno, tienen que hacer también los distintos miembros que van a estar dentro del cónclave, pues una especie de voto de silencio, ¿no? Pero todo camina ya, todo camina no en el sentido metafórico, sino que lo están viendo en pantalla, a que van a ir a la Capilla Sixtina y el cónclave va a comenzar de una manera indefectible, ¿no? Ya no va a haber paso atrás, ¿no? del camino en este cónclave que tiene que dar o que tiene que terminar con la sucesión de Francisco. Hemos visto muchos nombres esta mañana: Tagle, Parolin, Piazzabella, Patriarca de Jerusalén, de tal manera que la quiniela o la terna, la percepción desde fuera, solo sabe el Espíritu Santo y los cardenales, está ahora mismo en que esto puede estar un poquito más abierto de lo que se pensaba en un primer momento. Pero ya les digo, hoy vamos a tener la primera resolución de esa visibilidad, cuando a las 7 de la tarde veamos la primera votación, que está previsto que a esa hora veamos la fumata y el color de esta en el Vaticano. Es un cónclave que viene, como les decíamos y como le estamos hablando, alrededor del papado de Francisco, que venía de recoger una renuncia de Joseph Ratzinger, de Benedicto XVI, que ha tenido 2 papas durante un largo periodo en el papado de Francisco. Ha habido un papa emérito y el Papa Francisco, en una línea que ha sido, o que fue, extraña en el discurso o en el transcurso, ¿no?, de la Iglesia, y que viene del gran papado, ¿no?, que es el Papa Juan Pablo II, por cierto, camino también de la santidad, ¿no?, ya con la beatificación, y en el que sin duda ha marcado también, igual que hablábamos del Concilio Vaticano II, el papado de Juan Pablo II sin duda ha marcado gran parte, no solo del final del siglo XX, del estaba, sino también de la continuidad y del inicio del XXI, ¿no? Están viendo el Vaticano, están viendo la señal donde el cónclave está a punto de comenzar, entiéndame, ha comenzado ya a las 10 de la mañana con esta misa, al recluirse los cardenales en la Capilla Sixtina para iniciar el proceso de diálogo y posteriormente de votación. Antes van a tener, como les decía, que hacer los distintos miembros que estén allí una especie de silencio, de una especie de acuerdo de confidencialidad, ¿no?, que veríamos en la empresa privada, ¿no?, en el mundo civil, ¿no? Están viendo imágenes también del Vaticano, del Espíritu Santo dentro del baldaquino, en esa imagen que nos llega desde Roma, desde el Vaticano, donde se centra gran parte de la atención. La va a perder en breve, la imagen informativa, porque, bueno, va a perder colateralmente. Va a hablar Merz en la primera comparecencia en la que es primer ministro, junto con Macron, que esperamos verlo en los próximos, bueno, dentro de 13 minutos, 14 minutos. Y estamos también pendientes de la primera reunión del Día de la Victoria. Es el 9 de mayo, pero hoy empiezan tanto en Europa como en Rusia los actos de celebración del final, del 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. Parece que la primera comparecencia o la primera reunión va a ser la de Díaz-Canel, Cuba, con Vladimir Putin, pero va a haber una cascada de mandatarios. Se espera que, por ejemplo, Xi Jinping sobre las 6, 7 de la tarde también aparezca junto con Putin para empezar a marcar un camino y una presión también sobre Estados Unidos. 11:33 de la mañana, ven ahí la imagen del Vaticano, acabado ese primer acto del cónclave, todo parece indicar que van ya los cardenales a recluirse, entiéndanme, a encerrarse para intentar empezar a debatir quién es el nuevo cabeza de la Iglesia Católica. A las 7 de la tarde veremos la primera fumata. Se espera que veamos la primera fumata. 11:33 de la mañana, José Manuel Vidal, experto vaticanista. José Manuel, bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días. Una expectación muy alta alrededor del cónclave.
¿qué es lo que se decide el nuevo Papa, pero qué se decide alrededor del camino de la Iglesia en este nuevo papado después de Francisco? Pues se decide entre continuidad y vuelta atrás. En definitiva, esa es la apuesta fundamental que van a decidir a partir de ahora, cuando se encierren con llave en el cónclave y empiecen a votar, ¿no? En una especie de elección, yo creo que única en el mundo, muy importante, muy decisiva, porque el Papa sigue teniendo una autoridad moral global y quizás a la altura de la elección de Estados Unidos y cosas de este tipo, ¿no? En una mezcla de elección política y litúrgica, una especie de misterio, está todo controlado, todo regulado al máximo, y ahí van a decidir en definitiva quién es el próximo Papa, si es un Francisco II o es otro Papa distinto que nos lleva a un camino diferente de involución de esta primavera que hemos vivido en la Iglesia. Desde el Vaticano II hay una especie de asunto no solucionado. Yo no diría tanto. Yo creo que, a ver, el Vaticano II es algo que ha asumido la Iglesia en general, los cardenales en particular, en esta época después de 12 años de Francisco. Todos tienen claro que la primavera de Francisco venía de ahí, venía del Vaticano II, venía de la Lumen Gentium, venía de las raíces que vivió el Papa Bergoglio y tantos otros durante esa época del concilio y del posconcilio. Es verdad que durante el pontificado de Juan Pablo II y de Benedicto XVI hubo una cierta involución hacia atrás en la aplicación del concilio. Por eso lo que hizo Bergoglio fue en definitiva retomar, recuperar, hacer renacer las virtualidades del concilio, volver a abrir esa primavera que había abierto Juan XXIII hace más de 50 años, ¿no? La situación actual de la sociedad, ¿no?, que está en una situación de desnortación, ¿no?, está desnortada alrededor del relativismo, de un siglo XX muy complicado, de las dos guerras mundiales, llevan a que el camino más acertado para la Iglesia sea ser un faro para ella, ser una luz para la sociedad, aunque choque en algunos aspectos, o a un acoplamiento con esa sociedad para intentar integrarse y estar con ella. Yo creo que la Iglesia tiene que elegir entre ser una roca asediada como hizo durante los pontificados anteriores, una roca asediada por los enemigos, entonces se mantenía firme, entonces condenaba, entonces hacía toda una serie de manifestaciones de fuerza frente al mundo. Yo creo que tiene que pasar a ser hospital de campaña, que es lo que nos convenció y lo que trató de hacer el Papa Francisco, ¿no? El hospital de campaña es la Iglesia inclusive, la Iglesia que acoge, la Iglesia que no va pidiendo carnés doctrinales, la Iglesia que en definitiva acude al Evangelio, acude a la raíz del Evangelio, acude a la parábola del buen samaritano y se convierte en eso, en la Iglesia de todos, y en la Iglesia que radica en la misericordia. Si no, la Iglesia no tendría sentido. La Iglesia constituida como una fuerza, como un poder, en pleno siglo XXI no tendría sentido, no daría sentido a lo que está buscando la gente, que es sentido espiritual. Hay mucha gente que está buscando, que está en plan de búsqueda espiritual, incluso por encima de las religiones, incluso aparte de las religiones, incluso contando con distintas religiones. Pues a esa gente que está en búsqueda, la Iglesia tiene que responderles si quiere convertirse en esa autoridad moral y espiritual por encima de cualquier otra ideología, por encima de cualquier otro credo. Volver al Evangelio yo creo que es fundamental para la Iglesia en estos momentos.
¿El primer asunto importante que va a tener que resolver el nuevo Papa es el sínodo de la sinodalidad? Sí. Sí, y además se va a ver inmediatamente si el próximo Papa es gatopardista, es decir, intenta cambiar todo para que nada cambie, o si realmente sigue con el proceso abierto por el Papa Francisco, hasta que desembocaría en el 2028 con una magna asamblea de todo el pueblo de Dios, no solo de los obispos, no solo de como pasaba en el concilio, sino de todo el pueblo de Dios. Eso significa aterrizar la sinodalidad, que la sinodalidad, que es una especie de democratización de la Iglesia, ya no se basa en el sacramento del orden, que hace una Iglesia vertical y por lo tanto diferente, con elegidos arriba y no elegidos abajo, el pueblo de Dios abajo, ¿no? Sino una Iglesia basada en el sacramento del bautismo, que nos hace a todos hermanos, que nos hace a todos iguales. Y a partir de ahí vienen las concreciones. La concreción en las parroquias, es decir, el cura tiene que dejar de ser dueño, amo y señor de su respectiva parroquia para convertirse en servidor de su comunidad, y el obispo tiene que hacer lo mismo, y el acceso de la mujer al altar tiene que venir por sí solo, es una asignatura pendiente que la Iglesia tiene que aprobar cuanto antes, el celibato opcional, la reforma de la moral sexual, en fin, tantas cosas que están en ese proceso de la sinodalidad. Sí, ahí el problema que puede haber, ¿no? es atraer, como, bueno, haciendo alusión, ¿no? A unas ovejas, pero perder las que tienes, ¿no? Hay una parte de la Iglesia que igual sin la doctrina también no se entendería reflejada, ¿no? En el mensaje. Sí, se puede perder. Por eso la Iglesia tarda tanto, por eso los procesos son lentos, por eso el Papa Francisco puso en marcha este proceso y no lo concretó rápidamente, sino que hizo un proceso largo y el proceso va a seguir. Es decir, el pueblo de Dios tiene que ir cambiando, pasar de ese eje doctrinal para centrarse en el eje misericordioso a lo largo de varios años, a lo largo incluso de varios pontificados. Evidentemente, en ese trecho, en ese camino, la Iglesia puede perder fieles por un lado o por el otro. Está claro que la minoría más rigorista en estos momentos estaría dispuesta, yo no creo que romper, porque romper con la Iglesia, los cismas han demostrado que romper con la Iglesia católica no suele llevar a buen puerto, lleva a pequeñas sectas, los lefebrianos están ahí, el Palmar de Troya, las monjas de Belorado últimamente, ¿no? No conduce a nada, ¿no? Pero aún así, aunque pierda fieles por la extrema derecha, la Iglesia tiene que seguir siendo fiel al Evangelio. Por encima de la doctrina, por encima de las concreciones doctrinales, está el Evangelio, ¿no? Me surge una duda al escucharle, ¿y qué hacemos con el pecado en todo este entorno? El pecado pues estará ahí, estará como siempre dentro de la doctrina católica, el mal, la Iglesia, el mal objetivo no lo puede nunca bendecir y en este momento tampoco, lógicamente. La Iglesia condena el mal, pero no cualquier tipo de mal. No nos podemos convertir en los que vamos por ahí diciéndole a la gente que todo lo que hace está mal, o que casi todo lo que hace está mal, o que cuando quiere amar y amar abiertamente en distintos contextos, en distintas formas de amor, pues eso hay que condenarlo y te vas a ir al fuego eterno y ese tipo de cosas, ¿no? El miedo es el antídoto, lo contrario del amor, ¿no? Y el pecado, evidentemente, el pecado estará ahí. El pecado, pero no solo el pecado sexual o el pecado moral, en el que nos hicieron pensar tantísimo durante todos estos años anteriores, sino también el pecado social, que es un gran pecado y el que fustigó el Papa Francisco. Muchísimas gracias por toda esa fotografía, José Manuel Vidal, experto vaticanista. Buen día y buen cónclave.
y director de Religión Digital. Aconsejo a vuestros oyentes y a vuestros que buceen en nuestra página, que encontrarán muchísima información de gente mucho más experta que yo y mucho más sabia que yo. Gracias por ponernos toda esa fotografía. Buen día, buen conclave. 11:43 de la mañana. Han visto todas las posiciones, ¿no? De un lado y de otro, alrededor del cónclave. Saquen ustedes conclusiones de lo visto y de lo oído durante esta hora y cuarto que hemos tenido, más o menos, con invitados de un extremo, ¿no? Y de otro extremo de la Iglesia. 11:44 de la mañana. Como ven, el cónclave va a formar parte de la estructura informativa del día. Están las imágenes del Vaticano, acabado la misa previa al cónclave. 7 de la tarde deberíamos, se entiende que deberíamos ver la primera fumata negra o blanca, negra en el caso de que no se haya encontrado al nuevo Papa. Blanca sería histórico, si a la primera tienen tan claro los cardenales el nuevo futuro Papa, el nuevo futuro pontífice. 11:45, estamos a la espera también informativamente del Día de la Victoria, del 9 de mayo. Vamos enseguida a ver también, todo parece indicar a Putin con Díaz-Canel, con el presidente cubano. Y van a empezar los actos del 9 de mayo en Rusia y en Europa. También vamos a estar viendo a Metzola y viendo la fotografía que se va marcando alrededor del 9 de mayo. Vamos a ver y vamos a ir avanzando. A las 12 tenemos a Sergio Fernández con las noticias aquí en Negocios Televisión, en un día marcado también por la Reserva Federal. Hay tanto evento informativo que parece que pudiera quedar a un lado porque prácticamente está descontado lo que vaya a hacer la Reserva Federal. Pero fíjense, el mercado en un día donde India ha atacado a Pakistán y donde hay una tensión importante alrededor de India y de Pakistán, pues ni lo nota. Dow Jones 0,58% arriba, S&P 500 0,60% arriba, el tecnológico Nasdaq 0,62% arriba, tenemos el Russell 2000 0,97% arriba. Están los índices europeos, DAX 0,05 en negativo, 0,59 el CAC en negativo, el FTSE 100 0,26% en negativo, el Eurostoxx 0,31% en negativo, el IBEX 0,54% en negativo en 13.435. Hacemos pequeña pausa y arrancamos ya mirando a las noticias, mirando una fotografía más amplia. Parece que el cónclave, como hemos visto en las últimas prácticamente 2 horas, ya está arrancado. Han visto las posiciones en el cónclave marcadas a un lado y al otro del arco ideológico de una manera muy evidente, de una manera muy clara. Vamos a hacer pequeña pausa y enseguida volvemos. Es un día con mucha actividad informativa, pendientes de Merz y de Macron, la primera comparecencia de Merz, primer viaje de Merz ya como primer ministro después del susto de la jornada de ayer, sobre todo en la primera votación. Y hay que escucharles alrededor, sobre todo, de la fotografía que se va marcando en la guerra de Ucrania y del no llegar a un acuerdo tan claro, aunque ha dicho Donald Trump que entre el jueves, el viernes o el lunes va a haber un anuncio fundamental, clave. Están los analistas intentando discernir si va sobre Oriente Medio o va sobre la guerra de Ucrania. Buen día, nos vemos sobre las 7 de la tarde. Empezaremos con la fumata y luego con Powell. Les veo por la tarde para intentar ver también la decisión de la Reserva Federal y la primera fumata, blanca o negra, que veamos desde el Vaticano. Buen día, buen negocio.